Regresamos a Sin Filtro, estamos hablando de salud. Numeral SF, Reto Salud. La salud pública está en el presupuesto de la Nación. Se aprobó para este año. Se le quitaron algunos millones, cosa que fue señalada y criticada por algunos partidos políticos. ¿Cómo vamos a ver el gasto en salud? ¿En dónde hay que poner los puntos sobre las IES para que no se nos vayan recursos que ya de por sí son pocos? Daniel. Una vez más, si las decisiones siguen siendo políticas, vamos a tener un problema, vamos a tener los mismos problemas. Vemos muchas ONGs que están asociadas con algunos personajes políticos también. Estas ONGs que están encargadas de salud. Hay que ponerle ya un cerco a ese flujo de recursos. ¿Y cómo? Claro, bueno, el cómo es complicadísimo y ahí no sé si nos da tiempo a meternos. Si no, esto pasa exactamente lo que hablábamos ayer con el sistema de seguridad. Si en la nueva presidencia no entra con la idea de que hay que reformar el sistema, si no entras con la idea de que en realidad aquí lo que hay un problema es de diseño, no es un problema de que tal persona está robando o que Gustavo Lejos tenía unos contratos muy onerosos con el Estado o que está esta ONG o estos proveedores, si nos quedamos en esa depuración, las cosas van a volver a pasar exactamente igual. O sea, al final el problema del oxígeno y de los niños tenía que ver con que no había dentro del aparato administrativo un buen procedimiento para contemplar una falla en ese sistema de oxígeno. No era tanto un problema de dinero. Si hubiesen detectado ese problema antes, se hubiesen reorientado recursos ahí porque ningún ministro quiere tener el titular que tuvo ese día. Es un problema administrativo de no saber qué hacer, de que pasan horas y de que nadie sabe a quién llamar y cómo compensar ese problema. Una vez más, el problema es de profesionalización. Claro que tiene que haber un acompañamiento de la CICIG y el golpe a Gustavo Lejos es clarísimamente en ese sentido para que entremos a depurar. Pero si solo depuramos y volvemos a llenar lo mismo de la misma calidad de actores, vamos a tener exactamente el mismo problema. Un elemento especial y fundamental para repensar un sistema de salud, reformar un sistema de salud, es el buen salubrista. La persona que trabaja, tal vez por no el mejor de los salarios, que no está percibiendo ni comisiones ni se está robando la medicina. ¿Qué mensaje se le da a uno a ese salubrista que muchas veces incluso es ignorado por los líderes sindicales? Mira, es una pieza fundamental en sobre todo en los diferentes niveles de la salud. El salubrista, en los sistemas, los diferentes niveles descansan precisamente o deberían descansar, pero en muchos casos descansa sobre el trabajo del salubrista, que incluye también, por ejemplo, extensionistas, incluye enfermeras que están trabajando en funciones salubristas a niveles locales, pero sobre todo el salubrista creo que es el menos identificado y es una pieza fundamental en términos de la prioridad. Preguntaste acerca de las prioridades en la pregunta antes, y esa es una posibilidad enorme para obtener esa información que necesitamos, sin dejar, por supuesto, que el tema mediático, el tema, digamos, más visto es faltó oxígeno y se murieron los niños, y todos nos lamentamos de eso. Pero a nivel local, a nivel de las aldeas en Sayaché, a nivel de las aldeas en San Francisco el Alto, a la ciudad de San Diego, Zacapán, a nivel de las acciones, ¿verdad?, que se tienen ahí solo el salubrista puede entrar, y estos entran a pie, entran en moto, entran en caballo, entran en canoa, entran hacen un trabajo extraordinario y ha sido el menos reconocido, ya no digamos el menos identificado. Por eso es que yo regreso a las comadronas, regreso a la gente que trabaja en salud, ¿verdad?, que no son necesariamente los profesionales formados a nivel de universidad, pero que conocen la necesidad y conocen también mucho de la localidad y conocen, por ejemplo, formas de curación que aplican y de qué otra forma fuera mucho más grande la cantidad de, por ejemplo, de mortalidad materno-infantil o morbimortalidad, o tendríamos niveles muy altos, pero ellos lo están haciendo con poco reconocimiento. Ahora lo que tenemos que hacer es que se le puede ayudar a él, por ejemplo, con la tecnología, para poner un ejemplo, se le puede apoyar a ellas y a ellos, que se le puede dar con mejores instrumentos, que en realidad no es muy costoso, y ahí es donde entran precisamente las ONGs. Hablabas de las ONGs y muchas están siendo cuestionadas, pero hay fundaciones magníficas en Guatemala que hacen un trabajo
formidable, sorprendente del café, del azúcar, digamos, de fundaciones, no sé, como la Fundación Castillo, todos esos son unos trabajos enormes que estas son las que hay que apoyar, son los vehículos entonces para poder llegar, que también tienen su sistema, digamos, de salubristas, entre comillas, sus sistemas de trabajadores locales, que unidos a los salubristas es muy sinérgico el asunto, el resultado es más grande que solo sumar salubristas. ¿Se va a lograr la gratuidad con todo este panorama adverso? Porque a veces se habla de gratuidad con una cuestión así bastante etérea y bastante idílica, ¿no? Pero se va a poder lograr en algún momento con todos esos números rojos. Pero si hablamos de gratuidad, te estás refiriendo a que el paciente no pague, porque como bien decía Milton Friedman, no hay almuerzo gratis. O sea, aquí todo se paga. Tampoco hay medicina gratis, ¿no? O sea, eso de que la gratuidad es complicado. Y luego, realmente, ¿qué es lo que tiene que ser gratuito? O sea, digamos, en Europa nadie te paga tu salud dental, por ejemplo. Hay muy poquitos seguros dentales que sean públicos. Y uno, por ejemplo, asumiría que si tú tienes miopía, pues tú te tienes que comprar tus lentes, ¿verdad? Entonces, en realidad ahí también hay esas nociones, que son nociones que exportamos en Guatemala de Europa en gran medida y de los estados de bienestar europeo, hay que readaptarlas aquí, con las condiciones que tiene Guatemala. Si nos ponemos, y a veces pasa eso, en las legislaciones nos ponemos como objetivos muy altos, ¿verdad? La gratuidad sería uno de esos objetivos y después nos encontramos que no tenemos el aparato administrativo para hacerlo. O suficientes recursos para por hacerlo. eso, digamos, el aparato administrativo incluye también los recursos o incluye la capacidad digamos, de profesionales para hacerlo. Yo creo que la respuesta a tu pregunta es no, nunca vamos a conseguir la gratuidad. Lo que tenemos que hacer es reorientar la gratuidad. O sea, tenemos que ver qué es lo que es prioritario para solucionar los problemas más urgentes que tiene el sistema de salud. Decía Estuardo que hay que descansar quizá en opciones que sean creativas, que sean de bajo costo, aprovechar las redes de información, utilizar el sistema de cobertura educativa, por ejemplo, para generar prevención en salud también. O sea, todas esas cosas que puedan reducir costos dado cómo está el sistema ahora. De ahí de lo que estamos hablando, para poder generar el sistema de salud público que nos gustaría, algunos, requiere ya de un cambio que no van a ser en estos 4 años ni van a ser en los próximos 16, que requiere que se genere un cambio descomunal de reforma del Estado. Yo creo que sí hay que hacer notar que el pacto colectivo no toca el tema de calidad en el servicio de salud en ningún punto. No, o sea, los sindicatos no están preocupados de eso. Desde solo luego, en Luis las Lara prestaciones, no está sobre haciendo todo en la declaraciones prestación sobre laboral. cómo profesionalizar más el sistema de salud. O cómo apoyar a salubristas. Está haciendo declaraciones Claro. siempre cómo tener mejores condiciones, claro, siendo él el que negocia y llevándose la mejor parte del pastel. Llegamos ya a la etapa de las conclusiones, teniendo en cuenta, en mente, las dos referencias de los hospitales, San Juan de Dios y Roosevelt, donde ambos, cuando se nombran directores, son problemas porque en sí mismos son como pequeños países con sus casos de corrupción y todo. Feudos. Feudos, mejor dicho. Ahora, en esta etapa de conclusiones, nuevamente a la administración que entra, ¿cuál debería ser la prioridad para por lo menos entrar con pie derecho en este tema urgente? Complicado, difícil políticamente, pero hay que renegociar el pacto colectivo. No los pactos colectivos. Y esto va para educación también, no solo para salud, porque al final fueron entremezclados. Son como gemelos. Sí, son como gemelos. Entonces, pero el de salud es muy importante. Segundo, repensar la forma de compras. Y la indexación es un buen camino, no es el único, pero es un buen camino. Indexaciones en los cuales la pieza principal de información a quien propone, que es el precio, más o menos, porque teniendo esa pieza de información, estos de los vendedores de medicamentos matan por esa pieza de información. Incluyanla entonces dentro de una franja que esté indexada. Entonces cualquier precio que ellos den les afecta para arriba o para abajo. Hay que jugar con eso. Y tercero, es un problema administrativo y eso tiene soluciones gerenciales. Y para eso, entonces, un ministro que no necesariamente, si es un doctor con capacidades gerenciales, eso sería el ideal, eso sería magnífico porque entendería también el hospital. La cintura también para eso. Pero en términos generales sí tenemos un problema administrativo. Daniel. Optar por la profesionalización
de la burocracia, en este caso en general. Yo me metería a hacer una reforma de la burocracia y de la profesionalización burocrática general, pero concretamente en este caso del sistema de salud, intentar que la gente que esté ahí no lo esté por razones políticas y reformar el sistema para que eso no sea así. Esa sería para mí una prioridad, pero de reforma. En cuanto a las prioridades políticas, sí, entra con una figura política fuerte que sepa de cómo movilizar recursos, métele al tema de contratos de medicamentos, bájale el costo todo lo que puedas e intenta a partir de ahí reestructurar tu acción para, en última instancia, si le quieres entrar a eso, que es un tema bastante difícil y el presidente va a tener que elegir sus batallas, pelearte con los sindicatos. Pero eso sí, no te pelees con los sindicatos, pelea con los diputados y con todo el mundo a la vez, y con la prensa a la vez, no lo hagas. O sea, elige bien qué batallas quieres. ¿Quieres esta batalla? Es una buena batalla, yo creo que es fácil crear un discurso que haga que la ciudadanía te apoye en este sentido. Y recordemos que en este caso la corrupción cuesta vidas. Esto es muy sensible. Bueno, muchísimas gracias, Estuardo, Daniel, por darnos la oportunidad de poder profundizar en este tema de salud. No es solamente cuestión de números, es una cuestión, como hablaba Daniel, de sistema, de repensar modelos. Muchísimas gracias, estamos acá desde las 10 de la noche para el análisis directo y ágil, aquí en Sin Filtro. Las conclusiones usted las saca. Muy buenas noches.